porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana, es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda Investigación, en su versión extended, platicaremos sobre esos lascivos demonios que atacan sexualmente. Además, escucharemos uno de los casos más conocidos de la manifestación de incubos. También te diremos qué son y cuáles son las habilidades extrasensoriales. Un estremecedor caso de la aparición de una niña fantasma. Esto y más en La Mano Peluda Investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda. Investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a hacer un recorrido ahora con 2 largas horas por temas de lo más especial, Gina. Sobre todo, Nacho, porque hoy tenemos la oportunidad de estar 2 horas juntos de 1 a 3 de la mañana. Podemos recibir esos comentarios, propuestas, sugerencias y los comentarios a los temas que hoy te tenemos preparados. Tenemos el Facebook, Mano Peluda Investigación, Twitter, @MiedotecaMX y también el canal oficial de YouTube, Miedoteca MX. Y por supuesto que también el WhatsApp que no deja de trabajar, o mejor conocido como el Miedofón, 5518-019325, 5518-019325 para que nos mandes un mensaje de texto o un mensaje de voz, lo que quieras. El punto es de que te pongas en contacto con nosotros y también participes de esta forma, ¿no? Y de esas notas que dan mucho de qué hablar, nos vamos a miedoteca.mx y esta nota la dio Reino Unido. Fíjate que cámaras de seguridad instaladas en una residencia captaron movimientos que parecen provenir de una entidad. Estas cámaras, cuenta el dueño, Stephen Lee, que las colocó en ese lugar porque tiene 2 grandes perros y entonces él quiere tener ese cuidado extremo porque como son de esa raza que es muy grande, entonces pues de esta manera es un espacio en el que él quiere tener vigilado. Resulta que al checar las cámaras de seguridad se ve como una especie, Nacho, como si fuera vapor, que después desaparece. Esto significa que puede ser una entidad que está en este sitio. Esto aunado a que él ya comentó que se han caído objetos, que no tiene una explicación razonable por qué se caen. Además que los perros miran fijamente exactamente en el pasillo y entonces dicen, pues no hay nada que ellos vean. Vamos aquí a señalar que nosotros en otros programas hemos dicho esa percepción que tienen los animales, en específico nuestras mascotas que tenemos en casa, y que ellos pueden percibir lo que nosotros a simple vista no vemos. Entonces también dice que los perros se comportan extraño, las luces se apagan y se encienden, y entonces después de checar este video y darlo a conocer a través de Daily Mail, un periódico británico, dice, pues definitivamente yo creo que sí
pasa en mi casa algo sobrenatural. Además, dio el antecedente que antes de ser su casa, este predio fue un hospital. Entonces ahí podríamos tener la explicación por qué se estén registrando. Los hospitales tienen muchos acontecimientos de dolor, de muerte, y entonces, aunque hayan construido ahora una casa, pues resulta que puede haber, Nacho, una explicación a lo que están viendo en estas cámaras de seguridad. Sí, una energía residual que todavía permanece ahí en ese sitio y que se va a ir quién sabe hasta cuándo. El asunto es de que ya lo descubrieron, ya se dieron cuenta de que estaba esta presencia aparentemente como una nebulosa. Es una constante, Gina. En varios videos en todas partes del mundo han podido ser captadas estas nubecillas, ¿no? Como si fuera humo. Sin embargo, todos sabemos que pudiera ser una energía concentrada y que de alguna manera se llega a manifestar y puede ser observable en un punto de vista. Desde luego que nosotros a simple vista tal vez no lo notemos, pero ya cuando registramos todo en un dispositivo digital, ya la cosa cambia, porque puede ser observado, puede ser checado minuciosamente, y es ahí donde descubrimos que sí, efectivamente puede haber manifestaciones sobrenaturales. ¿Qué te parece que checas el video en miedoteca.mx y nos das tu opinión? ¿Qué te parece? ¿Sí será o no será un fantasma que está en esa casa? Y ya que estamos en Reino Unido, fíjate que 2 mujeres británicas aseguran haber tenido sexo con espíritus. Ellas son Sian Jameson y Amethyst Realm. Las dos coinciden que este tipo de experiencias son extrañas, pero increíbles. Por una parte, Sian dice que cuando se mudó a Gales para olvidar a su expareja con la que pues acababa de terminar, ella se encontraba muy triste, se instaló en una casa antigua del siglo XVI. Estaba completamente amueblada y ahí se encontró con una pintura de 1820 de un hombre que a ella le pareció a primera vista muy muy atractivo, la cautivó, y desde que lo vio pues ya se quedó como atrapada con esta imagen. Resulta que cuenta que después ella empezó a tener estos sueños que los cataloga como eróticos, y estaba este hombre de la pintura, e incluso le dijo cómo se llamaba, Robert. Primero comenzó teniendo estos sueños, hasta que un día se encontró que a su lado estaba este ser al que podía ver a través de un velo translúcido, como si lo estuviera cubriendo. A partir de ese momento ya no se despegó de ella y empezaron a tener relaciones sexuales. Ella, una mujer que está convencida que este ser le está dando lo que un ser humano no le había dado antes. Por otra parte, Amethyst afirma que desde hace 10 años mantiene contacto íntimo con ese ser que le ha hecho decidir que no quiere establecer una relación con ningún ser humano. Incluso, en una ocasión, su entonces pareja la encontró teniendo relaciones sexuales con ese espíritu y desde entonces la abandonó. Sin embargo, ella está tranquila porque esa entidad la sigue visitando. Ella cree que ese espíritu se hizo visible precisamente para que terminara con su novio, porque ese ser ya estaba enamorado. Estas 2 chicas contaron su experiencia en el programa británico This Morning. Algunas celebridades también confesaron haber tenido sexo con fantasmas, entre ellas la estrella de pop Kesha, la difunta modelo norteamericana Ann Nicole Smith y también la actriz Natasha Blazek. Son algunas de las personalidades o de las figuras famosas que también han externado en algún momento de su vida que han tenido ese contacto íntimo, pero con fantasmas. Bueno, aquí la interrogante, Gina, ¿acaso será un tipo de alucinación causada por la transición entre la vigilia y el sueño? ¿O un fenómeno llamado alucinaciones hipnagógicas? Estrés, ansiedad, depresión y trauma pueden hacer que las personas más propensas a este tipo de alucinaciones pues precisamente las vayan generando en lo que es su vida. Este tipo de contacto con entidades se dice y se les llama súcubos. Son espíritus, o también hay quien menciona que pueden ser demonios con apariencia de mujer que tienen contacto carnal con un hombre, y los íncubos son espíritus masculinos de la demonología, que sería la contraparte masculina del súcubo. Entonces, cuando tienen esta intimidad las entidades con unas personas, si es hombre o es mujer, entonces se les llama íncubos o súcubos, dependiendo el ser que se les haya parecido. Tienen la predilección de tomar la energía de las personas a través de la sexualidad para alimentarse de ellas y enviar mensajes subliminales de sexualidad y de placer, hasta que la persona se forma un pensamiento constante y les produce para empezar estos sueños eróticos, y después ya tienen ese contacto que las personas, incluso hay quien dice,
A mí me gusta tener esa experiencia, pero hay otras que viven un verdadero terror al tener ese contacto con los íncubos o los súcubos. Ahora también hay especialistas que han dicho que la presencia de estos seres se debe a un trastorno del sueño y no es que haya una aparición. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Será que en realidad se aparecen estos seres, estos espíritus y tienen ese contacto y te incitan a tener una relación, a tener caricias o todo lo que tiene que ver en este aspecto? O bien simplemente es un trastorno que tú mismo lo estás produciendo y te imaginas, y también la sugestión, yo creo, Nacho, aquí tiene que ver, pero hay personas que nos han comentado una experiencia que es muy específica y en especial este tipo de situaciones no las puedes comentar en cualquier parte. Gina, se dice que no hay verdades absolutas. Sin embargo, yo considero que al tratarse de un espíritu, una sensación que no puedes ver, pudiera ser, y además así son considerados, como demonios, ¿no? Los demonios íncubos y los demonios súcubos, según sea el caso y según sea el género, desde luego que están atacando, ¿no? Por supuesto, Gina, que la verdad a ciencia cierta no la vamos a poder comprobar. Sin embargo, personas que han vivido esto sí nos han dejado un testimonio de lo que han estado viviendo. Para unos, tú lo mencionabas bien, es un verdadero infierno, y para otros, pues es todo lo contrario, Gina. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Danos tu opinión, te estamos esperando con esos comentarios. ¿Has tenido experiencias con íncubos o súcubos? ¿Qué te parece que nos la platicas con mensaje de texto o mensaje de voz a través del Miedofón 5518-01-9325? Primero es el 1 y después el 2, pero en el 21 se fregó el 1. Sabiduría en las redes. Continuamos con este tema que causa controversia, el hecho de, Nacho, que un ser, que una entidad tenga relaciones con una persona, en este caso con dos mujeres, y que las dos estén totalmente convencidas que es una relación mucho mejor, que ellas se sienten más placenteras y que pues es un caso insólito, Nacho, pero como estas experiencias hay muchas personas que han tenido esa experiencia con un íncubo o con un súcubo. Híjole, Gina, la verdad es de que sí es un tema que es difícil de creer, pero sí llega a ocurrir. Hay personas que no encuentran la satisfacción en lo que se refiere al sexo con una persona igual a ellos. Sin embargo, al tratarse de alguien espiritual, un ser que no pueden ver, pero que por otra parte les ofrece muchísimo placer, a veces lejos de horrorizarse, le encuentran cierto gusto, ¿no? Y esto no es de hoy, esto desde tiempos ancestrales se sabe de la existencia de estos seres que atacan en forma lasciva por las noches, tanto a mujeres como a hombres, y que tienen estos ataques sexuales por seres espectrales. Tenemos con nosotros, para que nos dé su opinión, a Guille Lauda, la coach paranormal, y pues que nos dé ese comentario. Guille, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Gina, Nacho. Un saludo a todos los miedofans. Mucho gusto de estar con ustedes nuevamente. Este es un caso muy especial, y tiene muchas aristas esta situación, ¿Por qué, Guille? Porque estamos por un lado viendo que cualquier persona, bueno, un psicólogo, un psiquiatra podría decir que estas niñas tienen una fantasía sexual, y una fantasía sexual demasiado pervertida, diríamos, porque la imaginación es una fuerza muy, muy excepcional para muchos casos. Entonces, psicológicamente hablando, pueden decir que estas muchachas están teniendo una experiencia psicológica en ese sentido de autosatisfacción, al no hallar una relación satisfactoria con una persona. Pero si lo vemos desde el punto de vista esotérico, es todavía más fuerte, porque entonces estamos hablando que no nada más generaron por la imaginación esta energía, sino que la energía se concretó a través de un íncubos, en este caso, ¿sí? Que porque son chicas las dos que están manifestando esto, ¿sí? Y debemos recordar que la imaginación es una energía al fin y al cabo, y muy fuerte, tan fuerte que puede concretar, ¿sí? Entonces es como el niño que necesita un amigo imaginario y está pidiendo que venga el amigo y pidiendo que venga el amigo hasta que centra suficiente energía para crear al amiguito imaginario, y está verdaderamente, lo ve, lo disfruta, juega con él, le pone nombre, le pone figura y hasta se manifiesta físicamente.
Sí. Y es lo que vamos a pasarnos al nivel de las muchachas. Estas muchachas hicieron eso exactamente. Ahora vamos a considerar, Guille, que el hecho de alcanzar un orgasmo implica también cierta conexión con el espíritu, es lo que por lo menos algunas corrientes manejan, ¿no? Tiene un simbolismo especial este hecho que pues valdría la pena nosotros tomar en cuenta, en el sentido de que las mujeres encuentran plena satisfacción al estar ante un espíritu o un ente que no tiene carne, sin embargo sí ofrece el mismo placer, ¿no? Pero hay que acordar una cosa, vamos a recordar una cosa, el orgasmo es un acto egoísta y se hace a través de la mente. Entonces, una mujer puede, en una fantasía imaginativa, a través de un sueño, darse un orgasmo y no tiene absolutamente nada que ver algo de afuera. Si aceptamos el hecho de que hay un incubus relacionado, ¿sí? El incubus está buscando la energía sexual de la muchacha para él alimentarse, porque volvemos a la base energética. Todo espíritu de bajo astral lo que busca es alimentación a través del miedo, del terror, del pánico, de las sensaciones. Y decían en el compendio que existe sobre demonología, una de las cosas que yo leí, que me pareció muy interesante, es el hecho de que esta manifestación va a ser para perdurar al pecado que corresponda. En este caso, el incubus lo que va a buscar es precisamente el orgasmo de la mujer para que entre en lujuria y se vincule lujuriosamente con él. Claro. Porque ese es el pecado que quieren fortalecer. Ahora, a lo que yo me refería, Guille, es que precisamente es un momento cumbre, ¿no? Es el clímax en donde se libera energía y es precisamente Exacto. de donde se alimentan estos seres, de donde toman fuerza, y es muy semejante precisamente a lo que tú mencionabas. Es importante que se alimentan del miedo, se alimentan de las emociones, que tiene que ver con la liberación de energía, y yo lo que comentaba es precisamente enfocado a esta energía que se suelta o que soltaría alguna mujer en pleno éxtasis, ¿no? Exactamente. Ahí sí, mira, hay que recordar que las disciplinas orientales dicen que el acto sexual es una combinación física y energética que crea una especie de kundalini sexual entre la pareja. Hay que recordar que existe el Kama Sutra como tal, y el Kama Sutra aplica diferentes posiciones, inclusive de meditación profunda en la pareja, para que generen energía. Por eso es que esotéricamente hablando es peligrosísimo tener actos sexuales con 20 personas, porque cada vez que tú haces un acto sexual expandes tu energía personal y se la entregas al otro con el que estás teniendo relaciones. Es un vínculo que existe muy fuerte. Según esto, esotéricamente, las magias más fuertes se hacen con el kundalini sexual. Entonces, es muy peligroso que una muchacha, en este caso, se vincule con una entidad a ese nivel, porque entonces esa entidad le está generando y le está quitando su energía vital sexual y se le está comiendo. Entonces, poco a poco ahorita van a estar gozando, van a sentir muy, muy conveniente la relación porque no hay un compromiso físico. Ellos nada más están disfrutando. Espérate a mediano plazo, que empiecen a consumirles las energías realmente. Se van a poner súper flacas y si no tienen cuidado hasta morir, pueden morirse por toda esta situación de estarles entregando. Es como una especie de vampirismo de alguna manera. La entidad lo que va a hacer es seguirlas comiendo. Pues sí, porque estos espíritus tienen esa predilección precisamente de tomar la energía de las personas a través de la sexualidad y se alimentan de ellas, las agotan, como dice Guille, físicamente, mentalmente, extraen esta vitalidad y poseen a estas víctimas por la noche preferentemente. En algunas ocasiones, incluso hay personas que dicen, yo estoy bien así, no quiero quitarme a este ser que pues me está complaciendo sexualmente.
Pero hay otras personas, Guille, que dicen, yo no quiero tener esta experiencia, me da miedo y solamente de repente ya siento que está arriba de mí. ¿Qué pueden hacer aquellas personas que sienten a estos seres y que no disfrutan tener esta experiencia y quieren, es más, alejarlos? Sí, las personas que no quieren la experiencia, lo primero que hay que hacer es bloquearla. ¿Cómo bloqueas? Con los 4 elementos. Un cuenco de agua con sal marina debajo de la cama al nivel de tu cabeza, ¿sí? Sal marina alrededor de toda tu cama y una veladora blanca junto de ti. Con eso en automático bloqueas la situación y ya no permites que se te acerque. Okay, esto es infalible. Sí, porque acabas de decir algo importante, Gina. Hay quien no, definitivamente no lo disfrutan, lo toman como algo horroroso, espantoso, una experiencia que no les gustaría volver a repetir porque es semejante a una violación. Y cuando... Exactamente, así es. De hecho, ese es un acto de violación espiritual. Y aquí con el plus, si se puede considerar, o con el extremo de que es alguien que no puedes ver, no te puedes defender. Hemos visto alguna película por ahí que se llama precisamente El Ente, en donde se expresa o se representa un ataque de estos, en donde hay una desesperación por la víctima debido a que no encuentra la solución en su vida, no encuentra cómo resolver este asunto tan extraño, tan irregular. No es muy común, pero sí se llega a presentar. Y así, fíjate, Guille, te voy a comentar rapidísimo algo que en alguna ocasión tuvimos aquí en el programa, una persona que era visitada, acosada por las noches, y se le ofreció la forma de liberarse y ella lo rechazó. Dijo, no, para nada, yo así soy feliz. Entonces son cosas increíbles, pero ciertas. Eso es muy lamentable porque hay que tener una conciencia sobre algo, ¿sí? Debe de haber un respeto hacia el mundo espiritual, no se debe de jugar con él, ni de ida ni de regreso, pero tampoco el mundo espiritual se le permite jugar con una persona. Cuando una persona establece un vínculo con un espíritu de bajo astral, que él quiere jugar sexualmente con la otra persona y acepta el rol y juega, ambas personas, tanto la persona física como la entidad, están violando leyes universales dentro del mundo espiritual, que van a tener su pago al fin y al cabo, van a tener que pagar un precio a mediano plazo. Y en el caso de las personas físicas, el precio que se paga es morirse. Fíjate. Tarde o temprano se jala tanta energía que la persona se debilita físicamente, genera una enfermedad y se muere. Es un tema bastante extraño, parece increíble, pero sucede y hemos tenido testimonios. Muchas gracias, Guille Lauda, la coach paranormal, por este comentario y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, recordándoles a todos que la experiencia de la conciencia humana va muchísimo más allá que simplemente la presencia física. Gina, muchas gracias por aceptarme este comentario. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar el Miedofón 5518-01-9325. Nunca discutas con un tonto. La gente no podrá notar la diferencia. Sabiduría en las redes. Buenas noches. Yo tuve la oportunidad en 1991 de viajar a París con mi mamá. Estando en el hotel, un día nos encontramos a unas mexicanos que estaban ahí también de viaje. Mi mamá estaban en el hotel. Las invitó a la habitación. Ay, pero pues yo estaba tan cansada, yo estaba muy deprimida porque yo había dejado aquí a mis hijos. Mi hija tenía 3 años, la más pequeña. Entonces yo traté de dormirme. Sí, estuvieron platicando un rato y ya se fueron. Estaba como en vigilia. Cuando ellas se fueron y se apagaron todas las luces de la habitación, yo vi entrar a una persona, pero una persona de color, pero horrible. Y yo no me podía mover, pero era el color charol, horrible. Era una persona, pues, no sé, como, pues, africano, muy grande, y pues me violó. Y yo sentí horrible, yo no me pude mover, fue algo muy horrible, muy espantoso. Hasta ahorita nada más le he platicado a una de mis hijas, porque pues a lo mejor
iban a decir, ay no, pues a lo mejor sí fue cierto, me podía decir mi marido. Es que es algo, de veras, no todo el mundo lo platica pero fue algo, una experiencia muy espantosa, muy horrible. Eso es lo que yo quería comentarles, ¿no? Que sí existe, es que eso, a veces, si uno le platica a las amigas, ay no, es que, ay sí, a lo mejor sí se te hizo, o dicen que es ilusión óptica, o que es porque a lo mejor uno tiene ganas, ay no, oiga, pero no, pero fue algo horrible, espantoso, no lo puedo olvidar. Se presta uno a burla, presta uno a muchas cosas, pero quien lo ha sentido, quien lo hayamos sentido es espantoso. Muchas gracias, y si de algo les ayuda a alguien, que no tengan miedo, que nada más, sí es una experiencia muy espantosa, muy aterradora, horrible, de lo más horrible que se puede tener, pero que tengamos fe en Dios, nada más. Hasta luego. Gracias por compartirnos esta experiencia que es muy fuerte y pues nos tuviste la confianza de platicarnos. Fíjate que cientos de mujeres y hombres afirman padecer ataques sexuales por seres espectrales, pero muy pocas personas se atreven a hablar de ellos. ¿Crees tú que nos estás escuchando que los incubos y que los súcubos sean parte de los trastornos del sueño, o en verdad habrá esos espíritus, estos seres del bajo astral que atacan a los humanos? Estamos recibiendo muchos comentarios. Minerva Ríos dice, sin duda existe, y cuando se cuentan tantos relatos de personas que han tenido estas experiencias, pues no podemos dudar que en verdad puede ser posible. Gracias, Graciela Méndez. Claro que sí existen, nunca me han hecho nada, y menos hoy, que sé que Dios está conmigo. Noelia, a mí me pasaba esto, sentía que alguien me abrazaba, pero me lastimaba el cuello. Lejos de asustarme, me daba coraje y buscaba la forma de liberarme con mi mismo enojo, hasta que un día alguien vino a regañarlo y desde entonces no me molestan. Aquí Nacho no nos dice si alguien que se le apareció o una persona que fue a apoyarla, pero dice que desde ese momento estos seres ya no la volvieron a agredir. Sandra Vicencio dice, a mí me pasó algo así, yo tenía solo 8 años de edad, en una noche desperté, sentí que alguien me miraba. Vi un hombre, su sombra estaba parado frente a mis pies, pero no podía hablar ni moverme, y cuando pedí a Dios su ayuda, al momento desapareció. Pasaron así muchos días y meses, y volvió esta vez encima de mí. Sentía cómo respiraba oliendo mi cuello. Otra vez tuve que pedir ayuda a Dios y desapareció. Pude moverme y despertar. Después de tiempo, cuando ya estaba casada, otra vez se me apareció. Sentí que era un hombre de raza negra, algo me decía que era de esa raza. Cuando comenté con mi cuñada, me recomendó rezar el Salmo 103 y 104. Ya no recuerdo exactamente lo que dicen, pero sí lo hice. Estos salmos me ayudaron y desde ese momento ya no se me volvió a aparecer. Pues, ¿qué les parece, Nacho, que escuchamos esta cápsula referente al tema que hoy estamos tocando? Los doctores Kerry Gaynor, Barry Taft y la doctora Thelma Moss del Departamento de Parapsicología de la Universidad de California dieron cuenta en 1974 del caso de una mujer cuyo nombre real es Carla Moran y a la que ellos denominaron Doris Bitter, una mujer viuda que vivía con sus 2 hijos en la localidad de Culver City, en los Estados Unidos. Cierto día, Carla, muy asustada y angustiada, se presentó en la oficina del Departamento de Parapsicología de la Universidad de California y afirmó que continuamente era violada sexualmente por un ser espectral. El doctor Barry Taft aseguró: era un 22 de agosto de 1974 y les aseguro que este es el caso más increíble al que jamás nos hemos enfrentado. Al principio, mis compañeros y yo creímos que todo procedía de un desequilibrio mental. Entonces fue cuando Carla nos mostró las heridas y algunos estigmas que llegan incluso a la zona genital. Después de hacerle varios e intensos estudios psiquiátricos, nos dimos cuenta que Carla Moran padecía algunos pequeños traumas de su etapa infantil y la consideramos sana mentalmente, por lo que descartamos la presencia de una esquizofrenia o algo parecido. Decidimos entonces conocer su entorno familiar. Llegamos a su casa donde todo parecía normal.
sus hijos, 2 adolescentes con una elocuencia normal y por supuesto asustados por lo que ocurría en casa. Eran aproximadamente las 9 de la noche, hora en que todos en casa se disponían a dormir. Mis compañeros y yo estábamos impacientes por conocer la realidad que esta mujer estaba viviendo. Solo habían pasado algunos minutos de haber llegado, cuando de pronto escuchamos un fuerte estruendo en el piso de arriba. Carla gritaba muy espantada y comenzó a llorar. Subimos de inmediato y la vimos aterrorizada, tratando de zafarse de un extraño reflejo que la inmovilizaba. Se trataba de algo como un haz de luz. Sorprendidos por el hecho, decidimos iniciar esta investigación. Nos instalamos psicólogos, parapsicólogos y fotógrafos para poder captar otro supuesto ataque. En realidad, la mayoría de nosotros estábamos seguros de que todo esto se trataba de algo que tendría una explicación lógica, o tal vez generado por la propia mente de Carla. Inducimos a la señora al sueño. Minutos más tarde, ella despertó violentamente, como si algo invisible la estuviera tocando. Desesperada comenzó a gritar. ¡Estoy, despierte, por favor! Ante el asombro de todos los presentes, de sus brazos empezaron a surgir unos hematomas, como si verdaderamente unas manos la estuvieran sujetando. Carla, fuera de sí, gritó en forma desesperada. ¡Aquí está enfrente de mi cara! Los fotógrafos inmediatamente empezaron a disparar sus cámaras. Pero cuando estas fotos fueron reveladas, nos dimos cuenta de algo increíble. En el espacio donde Carla afirmaba que se encontraba un ser que la atacaba, las fotografías mostraban algo como un haz de luz en forma curva, como si fuera una cúpula que cubriera a esta mujer. No sé si fue culpa de la sugestión, pero varios de nosotros también creímos ver cómo la silueta de un ser, que bien se podía tratar de un ser de oscuridad. Por lo menos, eso es lo que creo, aseguró el Dr. Barry Taff. Carla, también conocida como Doris D. o Doris Bitter, a consecuencia de estos ataques decidió cambiar de residencia y se trasladó a Texas. Fue ahí donde sufrió ataques más prolongados y agresivos. Finalmente, por consecuencia del cáncer, Carla Morán falleció el 25 de julio del 2006, dejando a su familia desamparada y a la ciencia con muchas dudas acerca de estos extraños ataques sexuales de la que fue víctima. Incubus y Succubus, el terror de la noche. Pues sí, así es. Este es el caso, el conocido caso de Carla Morán, que dio la vuelta al mundo y que por supuesto también pudimos nosotros conocer a través de una película que en su primera instancia, como lo comentábamos con Guille Lauda, tenía que ver con un ser invisible que atacaba lascivamente a una mujer, hasta que fue tomada en cuenta. Primero, ya saben, la tildaron de loca y después ya le empezaron a creer, pues empezaron a hacer caso a las cosas que ella mencionaba, hasta que inclusive, según la película, pudieron sorprenderlo de una forma pues un tanto científica, ¿no? Sin embargo, sabemos que estos seres no precisamente son así. Esto era una película. Lo que no es de película es el argumento real, ¿no? Lo que propició el hecho de desarrollar este guión. Exactamente, Nacho, porque ahí están incluidas varias especialidades, digamos, parapsicología, psiquiatría, religión, varias disciplinas que definitivamente pueden dar incluso puntos de vista nada que ver uno con otro. Sin embargo, la persona que está viviendo esto es la que realmente pasa un proceso de angustia y viven el terror de la noche. Vamos a seguir con el programa, tenemos más temas. Comunícate al Miedofón 5518-01-9325. Lo que está bien no puede estar mal. Sabiduría en las redes.
Continuamos con el programa y a medida que nuestro nivel espiritual aumenta, pues somos capaces de percibir este mundo sutil a través de nuestra percepción, de nuestro sexto sentido. Esto a nivel espiritual tiene una explicación. Personas que tienen habilidades extrasensoriales. ¿A qué se debe esto? Hoy está con nosotros el maestro Eric Soja. Maestro, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, Nacho, buenas noches Gina, buenas noches queridos amigos, con el placer de estar con ustedes con temas muy interesantes. Sí, vamos a platicar de esas cosas que a ustedes les interesan, sobre todo porque son parte de ese misterio y del terror que en algún momento se puede sentir. Pero ahora, maestro, ¿qué le parece que empezamos a platicar sobre eso que se llama habilidad extrasensorial? ¿Qué es la habilidad extrasensorial? Bueno, la habilidad extrasensorial, por eso me llama la atención la palabra, es así. Hay personas que ya lo traen, entonces podríamos decir que es una habilidad que ya es inherente o es nativa, nacieron con ella. Sin embargo, se puede desarrollar, Nacho. Hay muchos sistemas y algunos trabajos que deben de hacerse a través de la constancia, a través de la práctica, a través de estarlo intentando para poder generar esa habilidad o esa percepción extrasensorial que puede ser pues la más común y la que todo el mundo quisiera tener, que es poder ver el mundo espiritual, tener videncia o escuchar el mundo espiritual, tener clareaudiencia y algunas otras cuestiones que podrían ser ya no tan llamativas como sería, por ejemplo, la telepatía, lo que llama mucho la atención, telequinesis. Hay personas que pueden generar movimientos telequinéticos a voluntad, definitivamente después de un tiempo de estarlo practicando, de estarlo haciendo, y hay quienes lo hacen de manera inconsciente, prácticamente diríamos de manera accidental. Entonces, las habilidades para poder percibir el mundo espiritual es todo un tema, Nacho, porque aquí intervienen muchos factores. Uno, que las personas quieran y tengan el interés de percibir qué es lo que hay en otros planos, en otras dimensiones que nosotros generalmente no vemos, no sentimos y no oímos. Yo recuerdo, como decía Juan Ramón Sáenz, aquellos que pueden ver, sentir y percibir. Entonces, esa parte tiene que desarrollarse, aunque repito, hay quienes ya la traen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver del otro lado? Ese es un tema muy interesante. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar primero? Hay personas que me han comentado, Nacho, me dicen, maestro, que son escépticas, por supuesto. Yo puedo entenderlas, que sean escépticas porque nunca han tenido una experiencia, porque no han tenido jamás una proximidad a lo que es el conocimiento hermético o el conocimiento oculto o el conocimiento esotérico. Una vez que uno tiene ese conocimiento, te vas dando cuenta de que hay cosas en las que nunca habías puesto atención, en las que nunca habías pensado, que nunca habías considerado, pero que tienen una lógica y una racionalidad aplastante, porque no estamos hablando de ocurrencias, estamos hablando de leyes, y las leyes son perfectamente estructuradas, y además cuando ponemos atención podemos ver en el devenir de la vida cotidiana cómo se van presentando, y entonces empiezas a entenderlas. Una vez que ya tienes esto, entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar del otro lado? A veces me preguntan, si yo pudiera ver, maestro, creería, y esto es algo que se da exactamente a la inversa. Para que ustedes puedan ver, lo primero que necesitan es creer, y no solamente ver, sino escuchar y tener algunas otras sensaciones que nos permiten ponernos en contacto con ese mundo espiritual que siempre está en contacto con nosotros, pero que por esta falta de sensibilidad no podemos percibirlo. Entonces, una vez que estemos en ese mundo espiritual, ¿qué es lo que vamos a percibir? Hay muchas cosas que son muy interesantes y no todo es, vamos a decir, bello o hermoso. El mundo espiritual es fascinante, pero evidentemente contiene todo lo que podríamos encontrar en una vida cotidiana aquí en este plano de existencia de tercera dimensión. A veces cosas buenas, a veces cosas malas, a veces cosas no buenas sino extraordinarias, en fin, de todo tipo. Entonces, esto es algo y es un tema muy interesante, y vamos a dar un poquito más adelante algunas técnicas para empezar a desarrollar estas facultades, Nacho. Ahora, maestro, hay 3 conceptos que a mí me atrapan muchísimo, como son el hecho de la premonición, la retrocognición
y la videncia, maestro. Esto es parte de esas habilidades extrasensoriales, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros nos ponemos en contacto con ese mundo. Nosotros tenemos 5 sentidos físicos. Podemos ver, podemos oír, podemos olfatear, podemos gustar con la lengua y podemos tocar con las manos, el tacto. Entonces eso nos permite ponernos en contacto con todo lo que nosotros tenemos aquí en el plano físico, que es lo que necesitamos. Pero tenemos un sistema que nos permite ponernos en contacto precisamente con el mundo espiritual, y que es un sistema energético también, y es a través de los chakras. Entonces nosotros necesitamos, antes que nada, equilibrarnos, armonizarnos y empezar a trabajar con algunas vocalizaciones, empezar a trabajar con visualización, empezar a trabajar con relajación, con meditación, para poder empezar a despertar estos centros que ahí están. Claro. Todos tenemos lo mismo. Entonces, si algunas personas pueden ver, oír y pueden sentir, yo puedo asegurarte que todo el mundo puede hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Antes que nada, saber que tenemos todo un sistema que tenemos que desarrollar para poder percibir ese mundo. Como cuando somos niños y jugamos, pues desarrollamos la sincronicidad gruesa, al andar corriendo, al andar jugando fútbol, al andarnos correteando. Cuando hacemos cosas manuales, desarrollamos la sincronicidad fina. Pero todo esto, al igual que las percepciones extrasensoriales, requieren de un tiempo, de una práctica, de una dirección, y sobre todo, cuando hablamos del mundo espiritual, de un respeto absoluto para poder entrar en ese mundo espiritual que es maravilloso y es extensísimo. Yo les podría decir que la primera regla para entrar al mundo espiritual se llama equilibrio. Entonces, sí es algo, Nacho, que nosotros podemos desarrollar esas facultades que me estuviste comentando. Sí. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen, y esto ya generalmente es inherente a la gente, tienen sueños premonitorios, precognitorios, sí, visiones, por supuesto, y además pueden ir corroborando que lo que están soñando o lo que estuvieron viendo durante sueños se convierte en realidad. Claro. Entonces, eso es algo que va a confirmar que ese mundo realmente existe. Para los que estamos dentro de este mundo, no necesitamos estar viendo si creemos o no, podemos percibir determinadas manifestaciones, determinadas presencias, determinadas energías, que es natural. Pero para la gente que no las ha percibido, no tiene a veces idea de cómo son, de qué es lo que pasa, y de eso vamos a hablar en un momento. Ahora, maestro, ¿la premonición y la retrocognición son parte de la evidencia o son 3 conceptos que van en paralelo? Mira, todos van en paralelo, todos tienen que ver con un plano paralelo al nuestro que nosotros no conocemos. Claro. Generalmente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros, por ejemplo, ahorita, esto que estamos haciendo ahorita, Nacho, ¿sí? Esto ya lo hicimos, pero lo hicimos en el plano espiritual. Lo que estamos haciendo ahorita en la forma, en la tercera dimensión, es darle forma a eso que ya hicimos espiritualmente. Les voy a poner un ejemplo. El mundo espiritual, si nosotros estuviéramos en espíritu, todo lo que nosotros pensáramos, todo lo que nosotros quisiéramos, todo lo que nosotros proyectáramos, se haría y se realizaría instantáneamente. Es como si tuviéramos una fuente circular. En esa fuente circular tenemos todo lo que es el entorno, lo que mantiene el agua, pues es una bardita, es una pared que es dura, y el agua está al centro. Si nosotros vamos al centro de esa fuente e impactamos con nuestro dedo o con alguna varita o algo en el centro, vamos a ver que instantáneamente se levanta una como ondita, y esa ondita se pasa a otra y a otra y a otra, y va creciendo, expandiéndose hasta que toca la orilla. Bueno, esa orilla es como el mundo físico, es el mundo en que vivimos. El lugar a donde nosotros tocamos el agua para que empezaran esas ondas, ese es el mundo espiritual. Entonces, dependiendo de la calidad del evento, o de la importancia del evento, o de lo trascendente del evento, de qué se trate, va a tardar más o menos en llegar a la orilla, que sería el mundo físico a donde nosotros lo percibimos. Es evidente que si yo toco con el dedo nada más para generar la ondita, tal vez tarde 3, 4, 5 segundos sin llegar a la orilla. Pero ¿qué pasa si yo brinco con todo mi peso corporal en el centro de la fuente?
voy a hacer una ola que va a llegar instantáneamente a la orilla y a lo mejor hasta se desparrama. Entonces, nosotros eso generalmente no lo conocemos. Lo que nosotros estamos viviendo aquí no es más que el espejo, la consecuencia, lo que hicimos nosotros en el mundo espiritual, lo vamos a hacer en el plano físico. Las personas que por alguna razón durante el sueño, y no siempre durante el sueño, porque esas son cuestiones que de repente hay personas que dicen, siento algo en el pecho, tengo una sensación, sé que va a pasar algo, no sé qué es, pero va a pasar algo, y a veces hasta lloran o se sienten muy mal. Y hay ocasiones que durante el sueño ven, por ejemplo, y dicen, sé que va a haber un terremoto muy fuerte, o va a haber un tsunami, o se va a caer un avión, o como lo que sucedió con el Titanic y con las Torres Gemelas. Había gente de todas partes del orbe, de todas partes del mundo, que ya habían visto imágenes en sueños. Muy bien, maestro. ¿Qué le parece que vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando? Hay muchas cosas importantes, porque no es lo mismo ver fantasmas que escuchar ruidos o inclusive presenciar algunos sucesos extraños que han ocurrido pero en un plano diferente al nuestro. Tenemos muchas preguntas todavía sobre este tema. Estamos esperando tu opinión a través del Miedofón 5518-01-9325. Los viejos rabo verde somos como los carros. Entre más viejos, más se calientan. Sabiduría en las redes. Gracias por estarse reportando. Recuerden que entre semana también estamos transmitiendo. Aquellas personas que todavía no saben dónde, todos los días estamos haciendo directos en vivo a través de YouTube, Miedoteca MX, a las 12:15. Ingresa a este canal, Miedoteca MX, y vamos juntos a hacer un programa. Y de acuerdo a todo lo que ustedes nos han enviado, hay muchas preguntas todavía por responder, Nacho. Claro que sí, les estamos esperando su comunicación. Hay más cosas, maestro, que queremos platicar, porque hay muchas personas que pueden llegar a ver seres. Hay otras que pueden llegar a escuchar, inclusive hay personas que pueden llegar a ver sucesos que han ocurrido tal vez en otro tiempo o que posiblemente puedan ocurrir en un futuro. Esto también son parte de las habilidades extrasensoriales, ¿no? Hay personas que sueñan, por ejemplo, un terremoto o un tsunami. Saben que va a suceder, pero no saben en dónde. Eso se llama una premonición. Cuando saben que va a haber un terremoto, por ejemplo, en América del Sur, o que va a haber un terremoto, no sé, en alguna parte de Europa específica, eso ya es precognición, que es exactamente lo mismo, pero una comunicación es de mayor calidad que la otra. Y con respecto a lo que me estás comentando ahorita, sí, definitivamente las personas tienen mucha curiosidad por saber qué es lo que puede suceder y cómo van a oír, cómo van a ver, qué es lo que van a sentir. Vamos a recordar que todo en la creación es energético, todo absolutamente, y cada manifestación de energía, nosotros somos una manifestación de energía, los espíritus son otra manifestación de energía. De hecho, nosotros tenemos un espíritu. La materia, como una pared, como una mesa, un sofá, una televisión, también es materia. Los animalitos y todas las manifestaciones que podamos nosotros percibir son una forma de manifestación energética. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, cuando percibimos, hay sensaciones dependiendo de la frecuencia vibratoria y de su naturaleza que vamos a percibir. Generalmente se perciben con el plexo solar. Ahí es donde, que es en el centro del pecho, arribita está el corazón. Justo en la boca del estómago, ¿no? ¿Mandé? Justo en la boca del estómago. Exactamente, en el esternón. Ahí tenemos un chakra que es el que percibe esas vibraciones emocionales. Entonces, esa es una forma de percibir muy simple. De hecho, todo el mundo la tiene casi desarrollada. A veces cuando hay algún evento o alguna experiencia fuerte, decimos, sentí que el estómago me dio un vuelco, o se ponen mal del estómago. Incluso suelen soltarse del estómago por la cantidad de sustancias de secreción interna que se liberan en ese momento, pero se siente el impacto en la boca del estómago. Cuando nosotros vemos, la gente piensa que el ver es como cuando tenemos los ojos abiertos. Hay quienes tienen la capacidad de hacerlo con los ojos abiertos, pero en realidad la forma en que se ve cuando es una percepción extrasensorial, la evidencia, cada quien ve de acuerdo a sus conceptos. Nosotros somos seres conceptuales. Aprendemos, vemos, vivimos y nos manifestamos y nos comunicamos a través de conceptos. Entonces, cada quien ve en una forma particular.
Yo, por ejemplo, que estoy inmerso en el mundo espiritual por mi trabajo, podría decirte, Nacho, que las personas que me asisten, asistentes, alumnos, ellos tienen su forma de ver, yo tengo la mía, y no todos vemos igual, sin embargo, vemos lo mismo. Es como cuando una gente dice, pues tú que percibiste aquí, pues yo percibo algo rígido, y tú que percibiste pues algo muy grueso, muy pesado. Entonces cada quien está viendo un elefante desde el punto de vista que lo está tocando, pero todos ven el mismo elefante. Finalmente cada quien lo ve de la forma en que lo está percibiendo, de acuerdo a sus propios conceptos y capacidades. Claro, ahora esta capacidad, maestro, existente también con poder platicar o escuchar mensajes de seres que están en otro plano espiritual, eso también tiene mucho que ver con estas habilidades que se llegan a perder. Sí, de hecho sí, mencionas algo muy cierto, que se llegan a perder, se han perdido porque no utilizamos esos sistemas y todo lo que nos utiliza se atrofia, pero sí, hay seres que generalmente pueden contarse entre ellos los guías, los maestros, protectores y una gran cantidad de seres espirituales que siempre están tratando de comunicarse con nosotros, algunas ocasiones para molestar, otras cosas para aconsejar, para guiar y en otras ocasiones para decir algunas cuestiones como en un plan de advertencia, de ten cuidado, no hagas esto, no hagas aquello, por las consecuencias que van a venir. Entonces, eso es algo muy particular. La forma de percibir es muy amplia y cada quien percibe de acuerdo a sus conceptos, a sus creencias y a muchos otros aspectos que han dejado en nosotros una forma de percibir y conceptualizar el mundo que nos rodea, Nacho. Y sobre todo hay una explicación que se da, maestro, y ya lo hemos platicado aquí en el programa, que también se debe al endurecimiento de la glándula pineal. Como no tiene digamos, no se ejercita, por llamarlo así, se dice que conforme se va endureciendo más la glándula pineal, se van perdiendo estas capacidades. Sí, fíjate que de hecho esto que mencionas ahorita es muy interesante e importante. Por ejemplo, cuando uno fuma, yo me acuerdo que yo llegué a conocer personas que tenían facultades, que tenían conocimiento, y yo hace muchos años fumaba y me decían, deja de fumar porque vas a endurecer tus glándulas. Entonces hay algunos hábitos, algunas costumbres, y va hasta decir con que no utilices algo porque se atrofia. Pero claro, además de que no lo utilizamos y se está atrofiando, estamos coadyuvando a través de algunos hábitos para todavía endurecer más, cerrar más o anular más la función que tienen esos centros de percepción, Nacho. Y sobre todo que esta glándula también le llegan a llamar el tercer ojo, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, cuando se está despertando esta glándula, se puede sentir en la frente. Para todos aquellos amigos que ya han tenido algún tipo de experiencia o que tienen videncia, sabe que se siente entre el entrecejo, arribita donde está la raíz de la nariz, y entre las dos cejas se puede formar un circulito. En ese circulito se siente como si te estuvieran apretando, se siente que algo se está moviendo y no es dolor precisamente, incluso se siente como algo que da nervios, porque es una sensación rara, no lastima, pero es una sensación que generalmente no sientes en ninguna otra parte del cuerpo ni en ninguna otra circunstancia que no sea como cuando está girando un chakra y se siente, por ejemplo, en el plexo solar, se puede sentir en el entrecejo, se puede sentir en la garganta o en cualquier centro que está siendo estimulado. A mí me llama mucho la atención cómo poco a poco nos vamos dando cuenta, maestro. Bueno, usted ya lleva muchísimo tiempo en estas artes de lo que es lo extranormal, lo extra, digamos, lo extrasensorial, ¿no? Para no meter goles. Así es. Bueno, usted ya lleva mucho tiempo, pero me llama mucho la atención que todos los temas se van relacionando entre sí. Hemos estado hablando de las habilidades extrasensoriales, maestro, hemos hablado de la glándula pineal y cómo se van conectando unos con otros, inclusive todo aquello que nosotros hemos mencionado como esos espíritus que se llegan a aparecer, podemos saber que hay personas que los pueden lograr identificar debido al desarrollo de esta glándula pineal, debido a la capacidad que tienen para poder percibir esa llamada videncia. Sí, definitivamente, porque no solamente es el hecho de ver. Yo, por ejemplo, he tenido experiencias con algunas videntes muy desarrolladas que estuvieron trabajando conmigo y que la videncia me decían, maestro, hay un ángel en tal parte, en el rincón de esta habitación.
Entonces volteaba yo y antes que ver, porque yo no tenía la capacidad de evidencia que tenía ella, yo tenía que poner un poco más de atención para percibirlo, pero inmediatamente en cuanto ponía atención, antes de ver, sentía en el plexo solar la naturaleza de lo que estábamos viendo. Y hubo muchas ocasiones en que comentaba yo, no, esto no es un ser bueno, este es un ser de bajo astral, por la vibración. Entonces, en la vibración no pueden engañarte, porque no pueden cambiar su vibración, pero en la evidencia sí pueden engañarte, porque pueden disfrazarse, y en ocasiones puedes ver a un demonio lleno de luz y con la figura de un ángel. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que estás viendo algo que no es real, que te están proyectando. De hecho, estos seres en el plano espiritual, que no es un plano de formas, pueden cambiar su forma y pueden cambiar su apariencia como ellos deseen. Claro. Y esto pueden hacerlo porque no hay un sistema ni una dimensión de formas. Pues fíjese que por ahí ahorita estoy recordando, había una caricatura que decía espada del augurio, pero déjame ver más allá de lo vidente. ¿Qué quiere decir? Que es todavía mucho más allá, más a fondo, y es precisamente esto que usted está comentando. Y ahora entiendo que esas caricaturas pues traían algún contenido un tanto escondido, ¿no, maestro? Fíjate que hay muchas caricaturas, yo recuerdo haber visto muchas caricaturas que tenían de fondo cuestiones de conocimiento muy bien manejado y muy bien proyectado. Y eran caricaturas para niños, claro. Así como Blancanieves y los 7 enanos o La Bella Durmiente, todos llevan un fondo hermético de conocimiento que nosotros no sabemos, lo vemos como una historia, lo vemos como una aventura, pero no nos damos cuenta de que tienen que ver con cuestiones que son completamente reales y que nosotros vivimos con ellas cotidianamente, pero que no entendemos. Y que a fin de cuentas nos acercan al ocultismo, tal vez sin saberlo. Sí, definitivamente. Por ejemplo, podríamos hablar de las 1001 noches y de la mitología griega. Es el conocimiento representado en historias. Entonces nosotros lo vemos como una película, lo vemos como una leyenda, lo vemos como una historia en un libro, pero en realidad es conocimiento que está basado y relatado de forma de una historia. Como siempre, maestro Eric Soham, muchas gracias por haber estado con nosotros. Todas esas preguntas y dudas que ustedes emitieron, se las vamos a dar a él para que también tengan esas respuestas que ustedes quieren. Claro que sí, para mí un gran placer haber estado nuevamente con todos ustedes, queridos amigos, y pues buenas noches, que tengan muy buena noche. Muchas gracias, maestro, aquí lo vamos a tener pronto y solicitan que sea más seguido. Vamos a una pausa y vamos a regresar. El Miedo Phone está listo, 5518-01-9325. Solitos, ni amos a quien servir, ni criados a quien mandar. Sabiduría en las redes. Continuamos con el programa, estamos recibiendo todos sus comentarios en cuestión de fantasmas, pues la aparición de niñas siempre nos deja una intriga de saber por qué se está apareciendo una pequeña, si en realidad es ella o es un espíritu enmascarado. Hoy tenemos con nosotros a María Luisa Bocanegra, que nos va a hablar precisamente de una niña fantasma. Hola María Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho, muy bien, gracias a Dios, con mucho gusto de saludarlos. Oye, María Luisa, estas experiencias con fantasmas pues no paran y pueden empezar de cualquier manera, ¿no? Vamos, basta con que una persona tenga sensibilidad o basta con tener cierta predisposición para tratar de captar esos mensajes y es probable que tengas alguna respuesta. Peor aún, si tú lo estás buscando, si lo estás invocando, ¿no? Sí, es lo que pasa. Por ejemplo, muchas veces si buscamos la manera de cómo comunicarnos con nuestros fallecidos, pero peor aún cuando lo hacemos de manera de juego, ¿no? Y mira que hay muchos, que el mentado Charlie, que el mentado uno y tantos, ¿no? Pero el más conocido o el más común que mete en problemas a la gente, pues es la Ouija. Así es. Pues porque por más que digan de que no, que te voy a decir una oración para que hagas eso, no es cierto, son invocaciones, están invocando a seres oscuros y pues no tiene caso que se metan en problemas. De hecho, la historia del día de hoy precisamente sobre eso trata, de una adolescente que ya saben quiso jugar con la Ouija y despertó algo que en sí ya estaba dentro de la casa, porque ya posteriormente a la misma muchacha le platicaron que
la anterior dueña, que esa misma la muchacha que se aparecía, sí, ya había visto su hija adolescente, la había visto antes, pero pues ya había aprendido a vivir con ella, ¿no? Ya duró años con ella y no había problema. El problema fue que con esta niña empezó a tener problemas porque primero ella hizo la invocación y empezó a tener, ya sabes, ¿no? Movimientos en la casa, pero ella lo tomaba como un juego, ¿no? Es más, ella le comentaba a su mamá, mira mamá, aquí está mi amiga sentada, ¿no? Aquí está a un lado de mí, aquí está haciendo esto, aquí está, mira, me está peinando, y se ponía a jugar y jugaba con ella, ¿no? Jugaba a la pelota y cosas así, ¿no? Entonces, el problema fue que poco a poco este ente se empezó ahora sí que a adueñar de la vida de la niña, porque empezó a ir a los lugares públicos donde ella asistía, y a la escuela se la topaba, o sea, estaba ella en la escuela y de repente la miraba entre los demás niños, ¿no? Y ya fue cuando la muchachita pues ya se asustó, pues porque ya no nada más era en su entorno familiar o en el entorno donde ya lo había conocido, ya era en un entorno externo. Entonces ella le comentó a su abuelita. La abuelita mandó traer a una persona que es supuestamente muy conocida por hacer este tipo de trabajos. Vino la persona, hizo unas cuantas cosas ahí en la casa y se fue. Y cuando se va, en vez de aminorar la situación, el ente de esta niña se potencializó al grado de que ya se deformaba cuando se le aparecía a la muchachita, y pues obvio esta pues cada rato salía corriendo de la casa toda asustada, histérica, porque pues la otra la asustaba. Imagínense qué terror de vivir en una casa donde hay un ente que te está asustando, ¿no? Entonces la muchachita pues empezó a tener muchos problemas ya de ahora sí que en su personalidad, en todo, porque pues le tenía mucho miedo. Y pues una de las veces ya el abuelo, que era el dueño de la casa, agarró y pues dijo, no, pues esto ya no puede seguir así. Agarró y él se metió solo al cuarto, cerró la puerta y empezó a orar y a reprender al espíritu en nombre de nuestro Señor, de que se fuera, pues que no era su lugar y que no era el momento ni porque estuviera allí. Duró rato orando. Cuando sale había otros vecinos que pues habían dado cuenta que la niña había salido corriendo y a ellas les había explicado qué es lo que había pasado, y resulta que estaban unos audífonos en una mesita allá afuera. Los audífonos no estaban conectados absolutamente a ningún aparato electrónico y empezó a oírse como una intermitencia, como cuando ponemos en una estación que no agarra bien el sonido, así mismo, ¿no? Entonces todos se quedaron oyéndolos, ¿no? Y viéndolos, y pues están oyendo todos eso, dice uno el abuelo, no, pues sí, dicen los demás. Y ya, de repente se cayó. Y cuando de repente dice la niña, no, dice la muchachita, dice, ya se va, dice ella, ya se va. Y pasa el espíritu entre medio de dos personas de las que estaban ahí paradas, y las dos, haga de cuenta que cada una por su lado se aventaron, pero se aventaron porque dice que sintieron una presencia muy fría, muy fría, que hizo que se apartaran del camino, y la niña iba diciendo, allá va caminando, y luego que se paraba el ente y volteaba a verla, ¿no? Entonces hasta que ya se desapareció, agarró y se fue. Entonces muchas veces pensamos que al momento de cerrar una sesión espiritista ya cumplimos, ya cerramos, es como la computadora, le damos escape, le damos a apagar y se acabó. Y el mundo de los espíritus pues no es así, simplemente a veces dejamos entrar, o en el momento en que estamos nosotros invocando, están entrando, está el portal abierto, están entrando otras entidades de cualquier tipo del bajo astral para molestar a las personas, ¿no? ¿Uno puede entablar una amistad con un fantasma de esos, o un espíritu, no sé cómo lo consideres tú, en donde esto pueda crecer a grado de que te pueda seguir a donde vayas? Sí, de hecho, pues este es uno de los casos más contundentes en cuanto a eso, y sí se puede dar. De hecho, hay gente que se empieza a retraer de las amistades vivas, por así decirlo, para estar conviviendo nada más con la persona que está muerta. Entonces eso sí ya es de por sí la situación, creo que por algo es paranormal o fuera de lo común, como para todavía estar conviviendo con una persona que no es de este mundo, que no es su plano existencial perfecto para seguir ahí. Claro.
Por supuesto. Por ejemplo, de este caso hay 5 testigos, ¿no? De los cuales pues me platicaron a mí la historia, me llamó sumamente mucho la atención por el hecho de eso, pues de que fue bastante tiempo, no fue de un día a otro, no, fueron años, o sea, haga de cuenta que haz de cuenta que el espíritu, el ente duró todo ese tiempo con la niña. Entonces, pero siempre al principio nada más jugaba, ya sabes, a la pelota y esas cosas, y la muchachita se reía con ella, jugaban, platicaban y todo muy bien, hasta que llegó un momento en que ya empezó a acompañarla, ¿no? A seguirla, que por ejemplo la niña iba con sus demás amiguitas platicando y de repente volteaba y estaba ahí parada la otra, ¿no? Okay. Entonces imagínate que ya devolverse una historia secreta de amistad, porque no era ni tan secreta, porque la mamá, el papá, todo el mundo sabía, pero lo tomaban como, ahora sí que lo que era de chamaca, ¿no? Como de, un juego, ¿no? Ándale, pues. Pero pues, desgraciadamente se le salió muchísimo de control. Ya después cuentan que la señora, la dueña de la casa anterior, platicó y dijo, sí, dice, mi hija también platicaba con ella, dice, nomás que ya luego se fue. Bueno, menos mal, ¿no? Cambió ahora sí que de domicilio la señora y pues se quedó en la casa, ¿no? ¿Y cuándo se dieron cuenta que ya no era muy bienvenida esa presencia de la niña o de la amiga fantasma? ¿Por qué se dieron cuenta de ello? Se empezó a asustar la muchachita cuando ya empezó a salir con ella a los lugares, pues. ¿Cómo? De que iban o sea, que salía, por ejemplo, con sus amigas a tomar una nieve y ahí estaba el espíritu con ella, pues. O en la escuela, o cuando iba a hacer un trabajo, o si iba a una pijamada con las amiguitas, el espíritu estaba ahí con ella. Entonces ya la muchachita se empezó a asustar porque, como te digo, ya no era de estamos en un entorno familiar, estás en mi casa, o es el fantasma de mi casa, ¿no? Sino que ya empezó a seguirla y se empezó a sentir acosada, pues se empezó a sentir acosada de que para donde quiera andaba con ella. Entonces fue cuando ya le dijo a su papá y a su abuelito, ¿sabes qué? Pasa esto y esto otro, y yo la verdad ya me asusta. Oye, pero cuando iba con sus amigas, ¿nada más ella la podía ver o también sus amigas la podían ver o sentir? No, las amigas no, solamente ella. Pues, por ejemplo, sí las podían sentir las personas que fueran sensitivas, ya sabemos, ¿no? De que, qué presencia, se siente muy raro aquí. Es que se siente una presencia aquí, pero nadie podía verla más que ella. Más que la muchachita era la única, y ella la definía como una muchachita de la edad de ella, güerita, delgadita, igual, una adolescente cualquiera, pues. Ok. Y entonces esto ocurrió, fue a través de una invocación, ¿no? Fue como este fantasma empezó a hacerle caso a esta joven y entonces se apareció, empezó a entablar una amistad que a ciencias ciertas no podemos decir que no era un demonio, sino que era un fantasma, el fantasma de una chica, tal vez un espíritu atado o algo así, ¿no, María Luisa? Sí, porque pues en sí ella hasta ya lo último fue cuando ya empezó a asustarla. Pues ya lo hemos hablado de que entre más tengan contacto ellos con nosotros, pues se toman energía de nosotros, pero si ya nosotros los empezamos a repeler, y en este caso cuando trajeron a la persona, según a la señora que la iba a expulsar de la casa, fue cuando ya el ente de la niña fue cuando ya empezó a tener agresión contra la niña viva, ¿no? Que fue que dice ella que se deformaba delante de ella, o sea, la cara se le desfiguraba. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Porque nos gana el corte y regresamos para concluir con este tema de esta niña fantasma, ¿te parece? Me parece perfecto. Ok, vamos a hacer una pausa y regresamos. Todavía queda mucho de qué hablar de este tema, pero vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Recuerda, el Miedofón 5518-01-9325 y no olvides ingresar a miedoteca.mx. Tres cosas son inevitables en la vida: la muerte, pagar impuestos y que te tuerza un abogado. Sabiduría en las redes.
Nos están preguntando cómo pueden encontrar los programas pasados. Ingresa a Miedoteca MX, el canal de YouTube, y ahí vas a encontrar la selección de todos los programas que te has perdido, o a lo mejor si los quieres volver a escuchar. Claro que sí, Gina, pues regresamos hasta Puerto Peñasco, Sonora, allá con María Luisa Bocanegra, la abogada de los muertos, y está platicándonos un relato bastante estremecedor, de esos que solamente ella puede platicar de esta manera porque ella tiene ese don, esa evidencia en donde su contacto con estos seres es muy frecuente. María Luisa, nos estabas relatando que ya la joven esta, la niña fantasma, empezaba a desfigurarse, es decir, ya no se aparecía como una niña normal, una persona cualquiera, sino de que ya empezaba a tener otra apariencia. Sí, de hecho empezó a asustarla de que le salía de repente de pues lugares, ya sabes, ¿no? Que abría el ropero o el closet y le salía de adentro, de desfigurada, pues imagínate qué susto para la niña. Claro. Y pasó, hay testigos de eso, de que la muchachita llegó a salir corriendo hasta media calle, pararse, porque haz de cuenta que lo que hacía era pues asustarlas, imagínate, ¿no? Estás en la comodidad de tu casa y de repente te sale algo así, por muchos fantasmas que hay alrededor, pues tú no te esperas, ¿no? Que te salga algo de repente. Cuando la muchachita la empezó a ver, fue cuando ella empezó a llegar a la adolescencia. Uh-huh. Antes no la miraba. Duró, creo que en el lapso de 1 o 2 años más o menos tratando con este ente. Más bien lo que yo siento es de que la fantasma era, como era una adolescente, estaba viviendo la vida o la adolescencia junto con la niña viva, ¿no? Que fue lo que pasó. Tal vez ya cuando vino esta persona a quererle expulsar, a lo mejor se sintió traicionada y fue como reaccionó, porque sí estuvo muy agresiva ya las últimas veces, que como te digo, fue cuando ya el abuelo dijo, pues no, y hasta aquí estuvo, y fue él fue el que tomó las cartas en el asunto, y pues como lo hemos multihablado, teniendo una fe en Dios y creyendo firmemente en él, pues podemos hacer cualquier cosa. Y pues ahora sí que la desesperación del abuelo fue lo que lo hizo hacer esto, y pues afortunadamente en este caso funcionó. Pero entonces, a ver, esta niña fantasma también pudo haber sentido celos, ¿no? De la jovencita que tenía otras amigas, que se iba a divertir y que ya no nada más pasaba el rato con ella, una especie como de celos, ¿no? Sí, podría ser también, porque como te digo, como fue mucho el lapso de tiempo que estuvieron juntas, podría haber sido celos, pues de que ya la niña pues ya empezó a tener otras amistades, a salir más, y pues al principio, más o menos cuando la niña empezó a tener contacto con ella, tenía como 13 años, 12 años más o menos, pues se dedicaba a ella, iba a la escuela, regresaba y a jugar con ella, y como te digo, su familia lo tomaba como algo bien normal. Es más, ella decía, mira, aquí está sentada a un lado de mí, ¿no? Aquí está, mientras desayunaba ella. Uh-huh. Por ejemplo, de hecho, la niña, cuando invitaba a sus amigas a hacer pijamadas, ella bromeaba con eso, decía, no, es que yo tengo mi fantasma, ¿no? Y pues las otras encantadas, ya sabes, están en la edad de que les fascina ese tipo de cosas. La adrenalina. Y pues las otras encantadas, así, y las otras encantadas de poder estar en una casa en la que había un fantasma. Pero conforme fue pasando el tiempo, la niña fue saliendo más al mundo, ya a salir con los amiguitos y a volverse más sociable, fue cuando la fantasmita ya empezó yo creo, a resentir el alejamiento de ella, y fue cuando empezó a seguirla por todos lados. Ya, como te digo, ya no era sano, la niña se sentía acosada porque en absolutamente todos los lugares la seguía, fuera con quien fuera o a donde fuera. Uh-huh. Bueno, aquí hay algo muy importante, María Luisa, y tú me vas a corregir si estoy equivocado. Lo que resulta es de que estos fantasmas que están por aquí todavía, que no pudieron trascender, son espíritus que no han podido llegar a su destino final. Es decir, ellos consideran que todavía están vivos, ellos todavía se sienten vivos, tienen pensamientos, razonan, pueden entender a las cosas. Lo que no entienden es por qué ya no pueden platicar con la gente, por qué ya no la ven, por qué no pueden decirle buenos días, buenas noches. Esa es una de las razones por la que a veces estos seres se molestan, y como
cualquiera de nosotros nos molestaríamos si hablamos y no nos oyen, si gritamos y no nos escuchan, si tratamos de llamar la atención y nadie nos toma en cuenta. Eso también les genera a ellos cierto enojo, cierta molestia. Y cuando hay alguien que de alguna forma los puede ver, como puede ser tu caso, María Luisa, o esta niña que aparentemente sí tenía el contacto visual y energético con ella, entonces se molestan porque sienten como que los están lastimando, les están haciendo daño con el hecho de ignorarlos. Ellos también se ven frustrados, me refiero a los fantasmas, porque ya no pueden hacer nada y no saben qué hacer, y es por ello que también en ciertas ocasiones no es que precisamente sean unos demonios, unos diablos, sino de que se ven un tanto frustrados, María Elisa. Sí, es muy cierto lo que dices tú. De hecho, yo les menciono a muchas de las personas que conozco, es que, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos pasa que vamos caminando o vas en tu coche, vas manejando, de repente sientes que alguien va contigo, o por ejemplo si vas caminando sientes que alguien va atrás de ti y agarras y volteas y no hay nadie? Claro. Y ya tú sigues tu camino y resulta que en el mismo día o a los días empiezas a notar que pasan ciertas cosas en tu casa. Se le baja la pila al celular, tus llaves no están en donde tú las dejaste, tus cosas se mueven solas o se caen del lugar. Esto pasa porque muchas veces hay entes atrás de nosotros, hay personas, todos somos sensitivos, todos. Nada más que unos le ponemos un poco más de atención que otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de que tú volteas, el espíritu que va atrás de ti cree que tú lo miraste. Entonces, si es una persona que acaba de fallecer, si es una persona que falleció de manera trágica y ni siquiera sabe que está muerto, dice, esta persona me puede ayudar, y se va atrás de ti. Por ejemplo, yo siempre lo he manejado que las personas que tenemos cierta sensibilidad en el mundo de los fantasmas o de los espíritus, somos algo así como una lamparita, ¿no? Ellos están en un túnel oscuro y nosotros llevamos una lamparita y es obvio que ellos nos van siguiendo. Entonces, por eso es que muchas veces nos llevamos ese tipo de entidades o ese tipo de fantasmas o espíritus a nuestra casa sin querer. Ya cuando cuando ellos están en nuestro ambiente, que estás con la familia y todo eso, muchas veces se quedan porque les gusta lo que hay ahí en la casa, la tranquilidad, o que haya muchos niños, o en fin, no, se llegan a quedar ahí, o muchos al contrario, se dan cuenta que tú no puedes verlos, que simplemente ahora sí que como luego dicen fue pura casualidad que volteaste en ese momento y que no te diste cuenta, pues, y agarran y se retiran, porque eso es lo que tienen ellos. Si tú no los puedes ayudar o tú no los conminas, se pueden retirar cuando son espíritus muy recientes, ¿no? Porque muchas veces, como bien dices tú, muchas veces ellos ni siquiera se han dado cuenta de que están muertos. Para los adolescentes y para los niños es un poco más traumático porque ellos agarran todo más, por así decirlo, a la ligera, pues. Más los niños, para ellos la muerte es un juego. Por ejemplo, me tocó vivir un caso en una casa en la ciudad de Sonoita, Sonora, de la cual ya creo que ya en un anterior programa les platiqué un poco, y había el espíritu de dos niños, Alexis y Alexia, y mi sobrina los podía ver y yo también, pero pues en realidad yo estaba todavía en mi etapa de negación y yo decía que no era nada, que era mi imaginación. Entonces un día le comento a ella, ¿y por qué no se van con su papá y su mamá? Y me dice, ay madrina, porque no pueden. Y yo, ¿por qué no pueden irse? Pues porque están muertos, dice. O sea, esos niños estaban conscientes de que habían muerto. Al poco tiempo en mi trabajo agarro y le digo que ya me salí de vivir de esa casa y se ríen de mí y me dicen, ¿qué? ¿Te asustaron? Y le digo yo, ¿por qué? Ah, es que ellos espantan, dicen, todos los departamentos esos espantan. Y ya le comenté yo de los niños, ¿no? De Alexis y Alexia, agarran y empiezan a comentar entre ellos y sale a la luz que esos niños eran hijos de un compañero de ahí del mismo trabajo. La señora fue a sacar la visa aquí a Nogales, Sonora, se tuvo un cabeceo, yo creo que se durmió y se volcó. La niña murió en ese lugar y el niño lo internaron en Hermosillo. Al momento que fallecen, como ellos no eran de aquí de Sonora, pues inmediatamente por el mismo dolor, lo que tú gustes, agarraron y se regresaron a su tierra, ¿no? A su estado. Y los niños se quedaron aquí, o sea, los niños al momento de que ellos murieron, pues regresaron al lugar donde conocían que era su casa, ¿no? Claro. Oye, y en el caso de esta chica, ¿cuál fue la conclusión? Porque estamos a punto de irnos, María Elisa.
Pues lo único que sí, el espíritu salió de ahí de la casa. De hecho, me comenta el abuelo que la muchachita le decía, mira, allá va, y les apuntaba, ellos no miraban nada, pero que le decía, voltea para acá, y se me queda viendo, pero me dice así como que quería que se regresara, pues, pero ella ya no quería, la muchachita ahora sí que ya no quería saber nada de ese fantasma, ya la verdad la tenía bastante asustada. Vaya, María Luisa, pues qué experiencias las tuyas y qué bueno que contamos con tu participación, porque poco a poco vas enriqueciendo esto que tiene algo de místico, ¿no? El hecho de convivir con fantasmas, como es tu caso, y te agradecemos mucho, María Luisa. De nada, ya saben, estoy para servirle. Un saludo para todo el público y pues bendiciones a todos y gracias por sus oraciones. Pues te agradecemos mucho, María Luisa. Pues ya saben, aquí estamos. Muchísimas gracias y pues buenas noches. Gracias, María Luisa Bocanegra desde Puerto Peñasco, Sonora, por acompañarnos. Próximamente la vamos a tener también de regreso con más interesantes temas. Vamos a una pausa y vamos a regresar. Recuerda, el Miedofón 5518-01-9325. Un hombre exitoso es aquel que gana más dinero del que su mujer gasta. Sabiduría en las redes. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda. Investigación. El tiempo se está terminando, pero todavía tenemos mucha información, alguna insólita como este caso. Una familia hizo un pacto suicida, pero algo salió mal. Fíjate, un adulto mayor de 84 años y su hija de 52 fueron encontrados sin vida en una casa en la colonia San Andrés de Tepilco, en la delegación Iztapalapa. Los dos cadáveres tenían una bolsa de plástico en la cabeza. El hombre que perdió la vida fue identificado como Bartolomo N. y la señora como Juana N. De acuerdo a los informes de la Procuraduría General de Justicia capitalina, Raimundo, de 55 años, hijo de Bartolomo y hermano de Juana, fue quien le quitó la vida a los fallecidos poniéndoles una bolsa en la cabeza. Raimundo asfixió a su hermana y a su padre con una bolsa de plástico y un cordón, pero con el consentimiento de ambos. En dicho pacto se incluía él y otro hermano, el cual tiene capacidades diferentes, pero al final decidieron no hacerlo, ya que no tuvo corazón para matar a su hermanito. Obviamente este hombre, Raimundo, ya se encuentra detenido en la Fiscalía de Iztapalapa y su hermano está con unos familiares quienes se hicieron cargo de él. Juana presentaba un surco en el cuello y pues su hermano, el que hizo este crimen, fue interrogado y después de varias horas ya confesó lo que había sucedido según las investigaciones oficiales. Fíjate, Gina, todo lo que ocurre en el mundo y nosotros como si nada, ¿no? Definitivamente hay gente que está muy confundida. Puede ser que a Raimundo no se le generen cargos penales, ya que los occisos escribieron una carta a mano donde explicaban por qué decidieron suicidarse. En la carta de Bartolo, menciona que no se culpara a nadie por la decisión tomada, ya que fue lo mejor, porque toda su vida trabajó y no pudo darle una mejor calidad de vida a sus hijos, pero aún así se investiga si las cartas fueron escritas de manera voluntaria o bajo presión. Eso es muy fácil de determinar por medio de un perito, Gina, un grafólogo. Él te puede decir, ¿sabes qué? Este señor lo escribió firmemente, libremente y pacíficamente, o todo lo contrario. Aquí hemos hablado de pactos con el mal para obtener algo. Ellos quisieron hacer un pacto entre familia, un pacto suicida, que dijeron, los cuatro nos vamos a morir. A la hora de la hora, el hermano no cumplió la parte que pues a él le correspondía. Sin embargo, ¿qué tan válido, Nacho, es hacer con tu familia ese tipo de pacto que no te va a llevar a ningún lado? Porque ya hemos hablado también aquí de lo que sigue después de la muerte, y entonces no acabas con una muerte física y todavía lo que te falta. Entonces yo creo que este pacto pues no me parece lo más conveniente para solucionar la vida y la frustración que tenían al no tener una mejor calidad de vida. No, definitivamente, Gina, el hecho de estar necesitado, de tener muchos problemas, no implicaría buscar como salida el suicidio o tratar de convencer a tu familia para que todos realicen un pacto y todos irse juntos y ya dejar de sufrir. Pero no, yo pienso que, como siempre hemos dicho, es una de las puertas falsas que te llevan a quién sabe dónde. La situación es de que cuando uno tiene problemas, tiene carencias, no le queda a uno de otra más que confiar en Dios
y echarle el doble de ganas a lo que estés haciendo y buscar más opciones. Imagínate, si de eso se tratara, ¿cuántas familias no se hubieran suicidado ya? Sí, hay que echarle ganas, hay que verle el lado positivo. No es fácil, nadie dijo que fuera fácil, Nacho. También, entre otras notas que están dando la vuelta al mundo, una fotógrafa en las montañas de Altaí registró sonidos extraordinarios e inquietantes, esto mientras caminaba sobre el agua congelada en un lago. Svetlana Kasina, quien durante un viaje al lado congelado en la región siberiana de Altai, pues realizó esta grabación donde se escucha una serie de extraños ruidos mientras caminaba por encima del agua congelada. Los aulladores sonidos tristes me hicieron sentir que los extraterrestres deben estar cerca, publicó Svetlana Kasina. Finalmente pensé, estoy al borde del contacto con mentes extraterrestres. Estaba completamente eufórica, emocionada y no sabía bien lo que estaba ocurriendo. Fíjate, ella cuenta que primero se asustó. Dijo, yo nunca he escuchado estos sonidos, deben ser extraterrestres. Y estaba en medio de la noche, estaba tomando estas fotografías, las estrellas fugaces, pero después Kasina dijo, no, esto debe ser algo que no es de este mundo. Entonces le tomó mayor atención. Kasina se dedica a realizar fotografías de naturaleza, esto para un diario local allá en Rusia. Captó sonidos muy parecidos al canto de las ballenas, o como también ya se ha sugerido en las redes sociales, podría estar efectivamente, como dice Kasina, asociado con extraterrestres. Al principio no sabía de dónde venían, pero pronto se dio cuenta de que estaba en el lago. Parecía como que el lago estaba hablando. El ruido era suave, grueso, largo, tenso. Dice, no sabía cómo identificarlo. Le puso muchos adjetivos, pero lo que sí le dejó marcada es que dice que era un ruido que antes no había escuchado. Pues sí, como tú lo mencionabas, imagínate escuchar algo así, decía ella, silencioso y muy alto, algo que recuerda el canto de las ballenas. Todos los hemos escuchado en algunos documentales, tal vez los que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de un material de estos. Pues sí, definitivamente puede ser algo que estremece, ¿no? Y escucharlo cuando estás trabajando, tomando fotografías, igual te puede impresionar en cualquier momento. En redes sociales explicó que durante el día la acústica es más fuerte y nítida, por lo que se dio cuenta que los sonidos provenían del lago y se quedó allí mucho tiempo después de la sesión fotográfica. Ella se sentía sorprendida y un poco asustada por la canción del lago, es como ella lo mencionó. ¿Y qué te parece, Nacho, que le escuchamos para que ustedes nos den su punto de vista? Bueno, estos extraños sonidos podrían ser producidos por la expansión también y contracción del hielo. Este desplazamiento natural produce un rango de frecuencias de sonido alto y bajo. Esto también ya lo han dicho expertos. Y entonces, por una parte nos quedamos, después de haber escuchado este audio, ¿tú crees que sea un sonido extraterrestre o bien sea simplemente la contracción del hielo de este lago que hace este ruido tan extraño? Bueno, pues ahí te dejamos. La mejor opinión, como siempre, es la tuya. Sí, contamos con que nos hagas saber qué es lo que piensas al respecto de este material. Mándanos un mensaje de voz o un mensaje de texto a través del WhatsApp 55 18 01 93 25. Bueno, ahora, ¿qué les parece que nos vamos a escuchar una creepypasta del terror? Nos han estado enviando muchas. Poco a poco les vamos a ir dando pausa para que cada una pase al aire. Y hoy vamos a escuchar esta creepypasta del terror. Esta es la creepypasta de hoy. La mano peluda. Investigación. Fantasmas en el pasillo. Escrito por Julián. Pasaba la noche en una pensión. Cerca de medianoche sentí que alguien me despertaba y al abrir los ojos vi que a mi lado había un anciano inclinado sobre la cama. Estaba mirándome fijamente. No se asuste, susurró el anciano. Lo que anda en el pasillo sí es cosa de asustarse. Rodeé la cama y me puse de pie en el lado opuesto en el que estaba el anciano. Encendí una lámpara. El anciano permanecía allí, mirándome a los ojos, y vi que con el pulgar señaló rumbo al pasillo. No haga ruido, susurró nuevamente. Escuche, ahí viene por el pasillo. Presté atención
y escuché unos pasos. Sonaban como si calzaran botas. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la habitación. El anciano me indicó que guardara silencio con un gesto, y volteó hacia la puerta. Estuvimos expectantes por un momento. Los pasos volvieron a sonar, esta vez alejándose del pasillo. Yo no entendía nada. ¿Qué estaba pasando? Caminé hacia la puerta. Entonces, él se movió para detenerme. Le amagué con un puño cerrado y eso lo detuvo. En el pasillo aún se escuchaban los pasos. Abrí la puerta y me asomé. Para mi sorpresa, no vi a nadie, aunque se seguían escuchando los pasos. Cerré la puerta y giré hacia el anciano. Este sonreía. ¿Vio? Es un fantasma rondando la pensión. El dueño no me cree. Yo soy el conserje. Lo desperté para avisarle. No es bueno que el fantasma lo encuentre dormido. Podría darle un susto de muerte, me dijo enfático el anciano. El susto me lo dio usted, repuse. Pero está bien, gracias por avisar. Nunca más vengo a este lugar. Entonces salió sin decir más y me dejó solo. No volví a escuchar los pasos. Apenas amaneció, fui hasta la recepción. Allí estaba el dueño. Lindo lugar tiene usted, comencé a decirle con un tono sarcástico. Claro, está el pequeño detalle, casi insignificante, de que hay fantasmas. El tipo me miró algo perplejo. Después se pasó la mano por la barbilla como pensando. Discúlpeme, tenía mis sospechas, pero como no duermo aquí, no estaba seguro. Además, de primera, uno no cree. Se disculpó el hombre y parecía ser sincero. El conserje siempre me lo decía. Decía que había fantasmas, hasta que desapareció y no volvimos a saber de él. Esta fue la creepypasta de hoy. Pues interesante este material, Gina. Qué bueno que nos están haciendo llegar cada vez más textos para que les pongamos nosotros voz y les pongamos música, para que entonces se los podamos presentar a todos ustedes con este estilo de creepypastas de Miedoteca. El tiempo se terminó, gracias por haber estado con nosotros, Dios te bendiga. Tenemos una cita, recuerda, toda la semana estamos contigo. Soy Georgina Avilés. Así es, nos despedimos, yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos pudimos platicar de unos temas increíbles, impresionantes por demás. Que pases muy buena noche, Cabo.